Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. DTI con el control a las placas. Certificado de salud disponible en la Aruba Health App. Sigue la tensión entre los Estados Unidos y Venezuela. Turistas varados en Machu Picchu. Adiós al legendario Robert Jandor. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad el Departamento de Inspección Técnica o DTI, ellos dieron a conocer que a partir del 1 de octubre comenzarán también con los controles a lo que tratan las placas, pero en este caso también para verificar los conductores que también hayan hecho el registro conocido como el curing o el revisado técnico mecánico. Es importante que cada conductor, cuando se sube a las vías de la isla, tenga su documentación en orden. La semana pasada, el Departamento de Impuesto y la policía anunciaron la fecha en la que comenzarán los controles del número de matrícula válido para vehículos de motor que circulan por nuestras carreteras. Sin embargo, el Departamento de Inspección Técnica, DTI, en una entrevista indicó que a partir de la fecha estipulada, el 1 de octubre, también realizarán controles sobre las nuevas placas en los vehículos. Richera Dorotal, directora interina de DTI, enfatizó que la placa debe ser emitida por el Departamento de Impuesto y no puede ser un sticker, cartón u otro material a menos que haya sido aprobado por el Departamento de Impuesto y que indique un motivo válido para esto. Con base en la legislación vigente durante una inspección técnica conocido como el curing, DTI verifica si la placa es válida y si tiene luz sobre ella. También se requiere que los documentos estén en regla, incluyendo el seguro válido y el certificado de inspección técnica. La señora Dorotal indicó que hasta el momento, es decir, hasta septiembre, hay aproximadamente un 75% de inspecciones técnicas o curing comparado con el mismo periodo del año pasado. Además, la cantidad de inspecciones ha bajado, lo que indica que muchos ciudadanos no están asistiendo a sus citas de inspección. A raíz de los controles que se llevarán a cabo, se descubrirá también que muchos ciudadanos están circulando con vehículos que no han sido inspeccionados. Ya hay citas programadas hasta finales de octubre. Así que es importante que debido a la alta demanda, DTI está haciendo esfuerzos para atender lo mejor posible, incluso los sábados, para atender tanto a grandes empresas como a compañía de car rentals. Cambiando de tema, desde el pasado 15 de septiembre ya las personas que trabajan en el sector del Horeca, bien sea manipulando comidas o bebidas y que necesitan el certificado de salud, lo que anteriormente conocíamos como Verde, lo podrán descargar a través de la Aruba Health App. El Departamento de Salud Pública se enorgullece en informar que ya el servicio de certificado de salud, antes conocido como el Verde, ya está disponible para los clientes a través de la aplicación de Aruba Health App. A través de esta aplicación, desde el pasado 15 de septiembre, toda persona que trabaje en el sector del Horeca, comidas y bebidas, y que requiera de un certificado de salud, podrá ejercer su trabajo y podrá tener acceso al certificado de una manera fácil y rápida en todo momento a través de esta app. Quienes no tengan un teléfono inteligente o no desean recibir el certificado de salud podrán seguir obteniéndolo de forma impresa en DVG. El Departamento de Salud recomienda a todas las personas que utilizan un certificado de salud para ejercer su trabajo que empiecen a descargar la Aruba Health App y que de esta manera registren y creen el usuario. Deben tomarse el tiempo para completar este proceso de forma óptima y ya a partir del 15 las personas ya podrán encontrar este certificado. La Aruba Health App es una aplicación que cumple con los requisitos de seguridad. Y esta es una noticia muy bonita, pues recientemente se firmó un memorando de entendimiento entre el gobierno y también la Fundación Trampolín Patrabó. En esta oportunidad, el primer ministro Mike Eyman recibió allí a los representantes de esta fundación, en donde anunciaron que próximamente Aruba tendrá el primer café-restaurante conocido con personas con limitaciones. La intención es darle la oportunidad a estas personas con ciertas limitantes para que puedan también trabajar y sentirse importante. Es el primer lugar inclusivo en la isla.
Recientemente se llevó a cabo la firma de un memorando de entendimiento entre el gobierno y la Fundación Trampolín Patrabou en el Sala de Consejo de Ministros en Cocolichi. Fue un momento lleno de emoción y orgullo durante la ocasión tan significativa que marca el inicio de una nueva y valiosa cooperación entre ambas entidades. El primer ministro, el señor Mike Eyman, junto con los representantes de la Fundación Carol Koch y Marlene Maduro, firmaron este acuerdo que establece la inclusión como objetivo principal. Nuestros jóvenes con limitaciones tendrán la oportunidad de brillar y convertirse en pieza clave de este nuevo proyecto. Con profundo orgullo, el mandatario elogió el proyecto, brindando todo el apoyo necesario para que la MFA en Paradera sea la ubicación del primer café-restaurante operado por jóvenes con necesidades especiales de 17 años en adelante. Este café llevará el nombre de One of a Kind, que traduce único en su clase. El primer ministro resaltó la importancia de que el gobierno colabore con esta fundación, ya que representa una oportunidad para una comunidad que muchas veces enfrenta limitaciones a pesar de tener grandes talentos y capacidades por ofrecer. El gobierno está poniendo a disposición el espacio necesario, cumpliendo así con la finalidad de las MFA. En esta oportunidad, incluir un café que sirva a la comunidad que hace uso de las instalaciones. Este espacio ya está disponible y ahora quedará en manos de la Fundación Trampolín Patrabou para desarrollar este café One of a Kind, en donde todas las personas podrán pasar y disfrutar no solamente de un delicioso café, pero también desayuno y almuerzo. Empezamos nuestra ronda internacional con la tensión que se sigue viviendo entre los Estados Unidos y Venezuela después de que el presidente Donald Trump confirmara que efectivamente se había derribado una tercera embarcación y que supuestamente tenía droga. Todo esto, lógicamente, pues pone mucho más tensionante las relaciones. Gracias por el contacto. Efectivamente, el presidente Donald Trump, antes de su visita de Estado al Reino Unido, confirmó a periodistas de la Casa Blanca que las fuerzas militares estadounidenses habrían derribado una tercera lancha procedente supuestamente desde Venezuela con narcóticos y no las dos principales que habría señalado también su administración y había presentado también videos. En esta tercera embarcación, el presidente Trump dijo que no había presentado videos, pero que su administración efectivamente confirmaba el derribo o el hundimiento de una lancha presuntamente que venía desde Venezuela con narcóticos. Por su parte, la vicepresidenta Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ha dicho que esta intervención militar de Estados Unidos en el Caribe es para una invasión y también de generar un cambio de régimen acá en Venezuela. También el presidente Nicolás Maduro, en una conferencia de prensa con medios nacionales e internacionales, ha dicho que las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela pasaron de estar maltrechas a directamente deshechas. Esta información vamos a estar muy al tanto de lo que se genere en estas tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela para llevarles a ustedes toda la información. Cambiando de tema, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue remitido al hospital, al parecer por complicaciones de su salud. Esto después de todo lo que ha ocurrido con su condena de los 27 años de prisión. Para ampliarnos la información, Dan Sister desde Brasil. Lo último sobre Jair Bolsonaro indica que permanecerá esta noche en un hospital de Brasilia, donde fue ingresado más temprano. Aunque cumple prisión domiciliaria, la Corte Suprema permite que se traslade a un centro de salud en caso de emergencia. El expresidente salió de su residencia acompañado por la policía penal y fue atendido en la emergencia de la clínica con síntomas de presíncope, vómitos y baja presión arterial, según informó su hijo Flávio Bolsonaro. El médico Claudio Birolini ordenó nueva evaluación clínica, medidas terapéuticas y exámenes complementarios. Cuando se tenga un diagnóstico más claro, se dará a conocer su estado de salud. Cabe recordar que el domingo Bolsonaro fue sometido a procedimientos para retirar lesiones en la piel, presentaba anemia y había sufrido una neumonía reciente por broncoaspiración. En abril, el expresidente se sometió a otra cirugía intestinal por complicaciones derivadas de la puñalada que recibió durante la campaña electoral de 2018. Y nos vamos a la República Dominicana porque al parecer van a emitir sanciones drásticas a aquellas personas que contraten a empleados haitianos y que no tengan su documentación en orden, es decir, que se encuentren en un estatus irregular en la República Dominicana.
El expresidente Leonel Fernández fue el último en recibir el informe que durante 3 meses se discutió en el Consejo Económico y Social sobre la crisis Haití desde la óptica dominicana. Así es que ahí hay material para... En 36 páginas se recogen 6 ejes temáticos en la que se plantean el problema y soluciones, aunque muy genéricas. Las mesas fueron migración, comercio bilateral, desarrollo de comunidades fronterizas, seguridad nacional, relaciones internacionales y asuntos laborales. Hay la decisión de que esto no va a ser letra muerta, sino viva a través de una vigilancia. Entre las propuestas planteadas está la de continuar la construcción del muro sobre la frontera. Plantean la modificación de las leyes 137-03 sobre trata de personas y la 285-04 sobre migración. Ambas se discuten en el Congreso. La democracia se fundamenta en el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho significa normas, reglamentos, ¿verdad? Disposiciones legales. Así pues que entiendo que no es lo mismo regularizar algo que esté irregular que reglamentar. Incluso para lo que no existe habrá de existir en el futuro. Otra propuesta es crear y unificar un sistema biométrico en puntos específicos e interconectados entre la Dirección General de Migración, Aduanas, Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Salud, Cancillería y otras instituciones del gobierno para tener un mayor control migratorio. Sabemos que Machu Picchu es una de las maravillas en el mundo y que queda en el Perú. Sin embargo, en las últimas horas, más de 2.000 turistas están varados debido a la situación que se presenta allí muy cerca al lugar conocido como Aguas Calientes. Sin embargo, gracias a la gestión gubernamental, poco a poco han ido quitando este bloqueo. Entre 1.400 y 2.000 turistas que se encuentran varados por el bloqueo de una vía férrea fueron evacuados en una estación de tren cercana a la ciudad de la Inca de Machu Picchu hacia Cusco, en Perú, informaron ayer las autoridades. Y es que de hecho la policía ya había logrado desbloquear por un momento la vía férrea tras un choque con pobladores que dejó unos 14 heridos, según informaron. El desbloqueo permitió que los cerca de 1.600 turistas retornaran en tren hacia Cusco. Según lo que explicaron, la ministra de Comercio Exterior y de Turismo dijo que faltan cerca de 900 turistas que retornen a Cusco. Los que están varados son alrededor de 900, que son los que en la noche ya estaban para salir, pero por problemas en la vía no se puede poner en riesgo su seguridad. El servicio de ferrocarril a la ciudad de la Inca está interrumpido desde el lunes a causa de los bloqueos por parte de los lugareños. La protesta surgió tras el fin de la concesión de la empresa de buses Concetur, que llevó a turistas hacia la entrada de las ruinas de Machu Picchu desde la localidad de Aguas Calientes. En su reemplazo, el vecino distrito encargó el servicio a otra empresa de buses, pero no puede operar por la oposición de Aguas Calientes, lo que desató la protesta entre los transportistas. Al final, fueron los afectados, los turistas que estuvieron allí, no solamente esperando ver este majestuoso lugar, pero también quedaron varados en distintas partes. Allí, según lo que indicaron, los diversos problemas de gestión también están afectando el turismo en el Perú. Y a continuación les presento a este delfín que ha sido adiestrado conjuntamente con otros delfines para poder limpiar los océanos, pues ellos como animales nos enseñan mucho más a nosotros como humanos. Él es Blue, un bello delfín que durante sus prácticas junto a Martín, otro ejemplar de la misma especie, ayudan voluntariamente a preservar el medio acuático. Blue y Martín se comunican para coordinar entre ambos la extracción de botellas, plásticos y otros desechos de la superficie marina. Ellos nos ven a nosotros recoger basura, sacar cosas que no pertenecen a su medio, llámese botellas, plásticos, cuerdas, lo que sea. Entonces ellos aprendieron este comportamiento y cuando salimos a mar abierto empiezan a hacerlo. Entonces ellos mismos, sin necesidad de nosotros darle como alguna indicación o algo, van y sacan de su medio estas cosas que no pertenecen a él.
Los cetáceos son animales marinos considerados entre los más inteligentes, pues usan todo su cuerpo para contribuir con el saneamiento de su hábitat. Se la ponen en la aleta dorsal, muchas veces hasta en la caudal, la agarran y empiezan a nadar con ello y no lo traen. Entonces, pues para nosotros es también una forma de ver que ellos pues también nos dicen como no pertenece acá, tú ayúdame a limpiarlo, y también como una forma de educación. La actitud voluntaria de los delfines es ejemplo de educación ambiental. Esto nos da un mensaje bien importante a todos nosotros, porque debemos de mantener de una u otra forma su hábitat o su ecosistema libre de basura y libre de plástico en general. Blue y Martín son dos ejemplares que hacen lo que desean en sus tiempos libres, y es de admirar que en su recreación a mar abierto dediquen tiempo a realizar actividades como estas que muchos humanos no hacen. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ataques cardíacos ahora se conocen más en personas jóvenes. Una hazaña en Cristo Redentor en Brasil genera polémica. Pay.away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Nueva línea Downy Intense, ahora en Aruba. Perfume para la ropa que te deja oliendo rico 24/7. Downy Intense con cápsulas de esencia pura que liberan un perfume intenso para que huelas rico 24/7. El nuevo suavizante Downy Intense es para todo tipo de ropa, desde tus toallas hasta tu ropa de oficina, con una fragancia intensa para que te sientas fresca como salir de la ducha. Obtenible en todos los supermercados de Aruba. Nueva línea de Downy Intense. Siente Downy. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Muchas personas creen que los ataques cardíacos solamente se dan en personas adultas. Sin embargo, recientes estudios han dicho que más personas en una etapa joven podrían tener ciertos ataques, inclusive si son personas que se cuidan, tienen buena alimentación, buenos hábitos y van al gimnasio. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En Estados Unidos es la causa más común de ataques cardíacos. La enfermedad de las arterias coronarias causa el estrechamiento de las arterias debido a la acumulación de placa, restringiendo así el flujo sanguíneo. Pero no todos los ataques cardíacos son causados por bloqueos. Existen distintos tipos de infartos y ataques cardíacos no tradicionales que pueden afectar a personas más jóvenes. La doctora Claire Raphael de la Clínica Mayo es la autora principal de un estudio que analiza por qué hay un preocupante aumento de ataques cardíacos en jóvenes adultos, especialmente en mujeres jóvenes que no necesariamente presentan factores de riesgo tradicionales como el colesterol alto.
Dice que 1 de cada 10 ataques cardíacos en mujeres menores de 65 años se debe a una disección espontánea de la arteria coronaria o DCE. La arteria del corazón de repente desarrolla un desgarro o se forma sangre alrededor del exterior de la arteria, y eso impide el suministro de sangre al resto del corazón, por lo que causa un ataque cardíaco sin acumulación de colesterol. Los investigadores afirman que la disección espontánea de las arterias coronarias era casi 6 veces más común en mujeres que en hombres y que generalmente afecta a mujeres más jóvenes y por lo tanto más sanas. Raphael afirma que puede darse por algo como el ejercicio intenso, pero también puede ocurrir de repente, por lo que espera que estos datos concienticen sobre las causas menos comunes de un ataque cardíaco, incluso si no se presentan las causas más comunes, para evitar que los pacientes sean diagnosticados erróneamente. Cualquiera puede tener un infarto, no solo las personas mayores ni los fumadores, así que si tiene un dolor en el pecho y no se siente bien, acuda a un médico. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos esta hazaña que hicieron 2 personas al rescatar a una mariposa que se le había caído una de sus alas. Allí se la reconstruyeron. Una pareja en Florida llevó a cabo un inusual y conmovedor momento: operar para salvarle la vida a una mariposa monarca que había sufrido la rotura de una de sus alas. El procedimiento, que se volvió viral, implicó el uso de una ala de otra mariposa fallecida para reparar el daño y permitir que el insecto pudiera volar nuevamente. La repercusión del video fue tan inmensa que hasta Katy Perry, en su reciente paso, lo compartió en su cuenta. La iniciativa surgió cuando Skylar Stills encontró a la mariposa con su ala rota, lo que le generó preocupación. Consciente de la corta esperanza de vida de estos insectos, que solo viven 2 semanas, junto a su pareja decidió intentar hacer todo lo posible para salvarla. Quería intentar con todas mis fuerzas salvarla. Allí se ve todo el proceso. Para llevar a cabo la reparación, utilizaron un ala de otra mariposa monarca que habían conservado previamente. Encontré otra mariposa muerta antes y la guardé en una pequeña caja en lugar de tirarla, explicó la creadora de contenido. Esta ala de repuesto se convirtió en la clave para la supervivencia del insecto herido, ofreciéndole una nueva seguridad. El proceso de la cirugía se realizó con extrema delicadeza y precisión. La mariposa fue inmovilizada suavemente con pinzas mientras le cortaron la parte de su ala que estaba rota. Luego ajustaron el ala donada, el cuerpo del insecto vivo, con pegamento. Y vean lo que hizo este conductor que se estaba cansando del mal olor que tenían las personas, los pasajeros que se subían a su bus. Decidió instalar aromatizantes en el vehículo. Un chofer de bus se cansó de los malos olores en su unidad y tomó una decisión impensada. Uno de sus compañeros filmó la situación en este video. La cuenta El Barbo del Bondi compartió la publicación. No vamos a escrachar al chofer que hizo esto, pero que sus opiniones, porque esto no lo vi, comentó el TikToker. En la grabación se podía ver que el colectivero había puesto una decena de difusores de olor en todo el colectivo. El joven no sabe que vienen perfumitos para la cortina, para el piso, agregó el joven. En este momento el conductor respondió: es que los pasajeros son olorosos. Está bien que los pasajeros tienen olor, pero tampoco encima con precinto, según lo que explicó. Las imágenes se viralizaron mostrando cómo el conductor allí colocó estos aromatizantes en su bus. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Caribbean Mercantile Bank con una conferencia que van a tener el próximo 27 de septiembre. Juntos trabajaremos para fortalecer el corazón y el conocimiento en el trabajo comunitario. Se invitan a las fundaciones y organizaciones a participar de esta conferencia sobre gobernanza para organizaciones sin fines de lucro y liderazgo que se llevará a cabo el 27 de septiembre. El objetivo de esta conferencia es fortalecer la capacidad organizativa de las fundaciones y organizaciones en la comunidad y proporcionarles herramientas, conocimientos y redes de apoyo necesarias para lograr una organización más eficiente y con un impacto más sostenible. Para más información podrán ingresar a las redes sociales de CMB. Y
Y continuando con más de las historias que se viralizan, vean a este joven que hizo una terrible hazaña desde el Cristo de Redentor en Río de Janeiro, en Brasil. Él se grabó saltando desde este lugar. Lógicamente generó una gran polémica. Un hecho insólito sorprendió a visitantes y autoridades en Brasil luego de que un hombre hiciera un arriesgado salto en parapente desde el brazo derecho del Cristo Redentor, uno de los monumentos más emblemáticos de Río de Janeiro. El momento fue registrado en video y rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa cómo el individuo que ingresó sin autorización al monumento logra escalar hasta la mano de la estatua para finalmente lanzarse al vacío y descender. Aunque en la grabación solo aparece una persona, las autoridades investigan si hubo más implicados en la acción. La Policía Civil de Brasil abrió una investigación por delito contra el patrimonio cultural debido a que el Cristo Redentor o Cristo Corcovado es considerado un símbolo nacional y se encuentra bajo la protección de la Arquidiócesis de Río de Janeiro. Las autoridades brasileñas ya adelantan las pesquisas para identificar a los responsables. Y los dejamos con la lamentable noticia con la cual nuestra isla amaneció el día de hoy. El gran, el legendario, el músico, el maestro y el baluarte Robert Jandor falleció. Desde acá no solamente queremos enviar palabras de condolencia a sus familiares, a sus amistades, pero muy seguramente también a todos sus seguidores. Que Robert Jandor descanse en paz. Robert Hubert Jandor Bermúdez nació el 10 de mayo de 1954 en Aruba. Allí también, según lo que explicaron, hijo del curazaleño Francisco Reiner Jandor y la arubiana Cecilia Bermúdez, quienes laboraban en el acueducto y en el hospital de Aruba. Don Francisco murió en 1972 y doña Cecilia en el 2005. Robert inició su carrera musical con el grupo de Aguinaldo Las Blancas Palomitas. Seguido en los años 70, se convirtió en la bajista principal con Los Juveniles. Con esta banda se convirtió en el rey de tumba en 3 oportunidades, en el 1976, 77 y 78. Una de las tumbas ganadoras fue el Bolobonchi, que llamó mucho la atención tanto del músico internacional Johnny Ventura. Él tocó con bandas como El Gran Combo, La Dimensión Latina y finalmente con Los Hijos del Rey. En 1985 formó su propia orquesta Robert y su orquesta, y en 1990 formó la famosa banda Robert y su solo banda show. El cantante y músico vivió un tiempo en la República Dominicana, en donde perteneció a las orquestas Hijos del Rey, Johnny Ventura, y llegó hasta tener su propia banda. Dejó un legado de temas que aún suenan, no solamente en Aruba, pero también en la radio de la República Dominicana. Hoy, tristemente, 17 de septiembre, recibimos esta triste noticia que Robert Jandor falleció, una persona humilde y disciplinada y con un gran respeto para toda la comunidad. Nuestro amigo Robert, dejando una historia musical muy grande, un legendario, un ícono. De parte de Primera, Plana y de Telearuba queremos enviar palabras de condolencia a su esposa Vivian, pero también a sus hijos por este triste fallecimiento. Un caballero siempre, una persona ejemplar, tremendo músico y amante de la salsa, un caballero noble con un carisma extraordinario y una dulzura con una afinidad sublime por la música. No solamente siempre vestido elegante, con una gran palabra en todos sus shows. Aruba, las Antillas y el mundo perdió uno de nuestros legendarios artistas y músicos que llevó nuestra isla a niveles internacionales. Gracias, Robert Jandor, por el legado tan especial que nos dejas atrás. Descansa en paz. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook. Nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.